Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Nora Molina, docente de microbiología y parasitología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema enfermedades exantemáticas causadas por virus rubiola. El virus rubiola produce una enfermedad febril exantemática de la infancia denominada rubiola. La enfermedad se caracteriza por presentar síntomas leves como resfrío y febrícula, seguido de un exantema maculopapular con adenopatías cervicales y retroauriculares. La infección viral durante el embarazo temprano puede causar aborto espontáneo, muerte fetal o malformaciones congénitas. La enfermedad es inmunoprevenible y se dispone de una vacuna antirrubiólica incluida en el calendario nacional de vacunación de Argentina. El virus rubiola es un virus envuelto con un genoma de ARN monocatenario que pertenece a la familia Togaviridae. En las imágenes podemos apreciar la estructura del virus con su centro de ácido nucleico ARN rodeado de una cápside y por fuera una envoltura. La imagen de la derecha nos muestra una microfotografía electrónica en donde se observa el virus de rubiola. Este virus es lábil y se destruye con el calor, luz ultravioleta, solventes orgánicos, formol, óxido de etileno, hipoclorito de sodio y alcohol al 70%. El virus rubiola produce dos grandes tipos de infecciones. La rubiola adquirida postnatal, en la que el virus ingresa principalmente por el tracto respiratorio superior, y el síndrome de rubiola congénita, en la que el virus atraviesa placenta e infecta al feto. Ahora vamos a ver cada uno de los dos grandes grupos mencionados. El virus de la rubiola ingresa principalmente a través de las vías aéreas superiores, se adhiere a las células epiteliales del tracto respiratorio superior, penetra en las submucosas e invade los linfocitos, que son un grupo de glóbulos blancos. Luego, por vía linfática, se observa las linfoadenopatías debidas a la multiplicación del virus y se produce la primera viremia, recordando que viremia significa presencia de virus en sangre. El virus se disemina e invade los órganos del sistema monocítico fagocitario o sistema retículo endotelial. Luego se disemina por todo el organismo dando la segunda viremia. Posteriormente se produce la aparición del exantema característico. Si observamos la evolución de la infección por virus rubiola y nos detenemos en el gráfico presentado en esta diapositiva, veremos una línea azul que corresponde a la presencia del virus en la faringe, una línea amarilla que corresponde a la viremia, es decir, al virus rubiola en sangre, y además observaremos la presencia de fiebre, linfadenopatías y el exantema. El periodo prodrómico dura aproximadamente 2 semanas. La persona infectada puede transmitir el virus con las gotitas respiratorias durante el periodo prodrómico y hasta 2 semanas después del inicio del exantema. Las principales complicaciones posteriores al exantema son artralgias, artritis y
cuadros raros de encefalitis viral. El virus rubéola produce un exantema maculopapular que comienza en la cabeza y se disemina a tronco y extremidades y tiene una duración corta, entre 3 y 4 días. Previo al desarrollo del exantema pueden observarse adenopatías, tanto cervicales, occipitales y retroauriculares. La rubéola congénita se origina durante la fase de viremia en la embarazada afectada de rubéola. El virus infecta las vellosidades coriónicas y la placenta, y desde allí produce un paso trasplacentario a la sangre del feto, que afecta todos los tejidos. El virus se disemina por todos los tejidos fetales y no produce destrucción o efecto citolítico, sino que afecta el desarrollo normal, la división celular y la estructura de los cromosomas. Por lo tanto, produce efectos teratogénicos asociados a la infección. Estas malformaciones dependerán del momento en el que la mujer se haya infectado, siendo más graves al principio del embarazo. Las manifestaciones clínicas del síndrome de rubéola congénita son muy variadas. Los defectos más frecuentes incluyen defectos oculares como cataratas o microftalmía, defectos auditivos, los niños pueden sufrir sordera, enfermedades cardíacas como miocarditis, enfermedades del sistema nervioso central como microcefalia y una gran variedad de otros problemas médicos como disminución de las plaquetas, hepatitis, lesiones óseas, neumonitis y diabetes. Como vimos en la diapositiva anterior, la presentación clínica de los niños con síndrome de rubéola congénita es muy variada. En general, se asocian a microcefalia, comunicaciones auriculoventriculares que no permiten un buen flujo sanguíneo, cataratas y sordera. La frecuencia del síndrome de rubéola congénita varía con la etapa de embarazo en el que la mujer adquiere la infección. Si se infecta en primer trimestre, 80-90% de los recién nacidos tendrán síndrome de rubéola congénita. En segundo trimestre, este valor se aproxima al 50%, mientras que la infección en tercer trimestre da una frecuencia de entre 10 y 25% de los recién nacidos con dicho síndrome. El diagnóstico de una infección por rubéola puede realizarse por métodos directos o por métodos indirectos. Los métodos directos se basan en la observación del patógeno o sus componentes, como antígenos o ácidos nucleicos, en la muestra clínica, mientras que los métodos indirectos se basan en la respuesta inmune frente a la infección en la muestra clínica. Como métodos directos se puede mencionar la detección del genoma viral ARN en muestras de nasofaringe u orina, mientras que los métodos indirectos se basan en la detección de anticuerpos específicos como IgM rubéola o IgG rubéola. Si observamos el siguiente gráfico, nos muestra el curso de la infección de virus rubéola. En una barra colorada observamos el exantema. En las barras horizontales transparentes vemos el virus en nasofaringe y en sangre, y las curvas en azul y en verde simbolizan los anticuerpos, siendo en color azul la detección de IgM para rubéola e IgG para rubéola está marcada en color verde. Si vemos 0 como el inicio del exantema, vemos que durante la primera semana de la infección ya comienzan a producirse los anticuerpos.
Veamos ahora 3 grupos de situaciones clínicas y qué estudios deben solicitarse para identificar la infección por virus rubéola. Si una persona quiere conocer su estado inmune, ya sea un estudio pregestacional o una embarazada que estuvo en contacto con una persona que tiene rubéola, la técnica de elección es la búsqueda de inmunoglobulina G específica para rubéola. La presencia de IgG rubéola indica que el paciente o la embarazada o la persona que estamos estudiando tiene anticuerpos para la rubéola. Es decir, que o se vacunó o ha pasado la enfermedad. El segundo grupo de situaciones clínicas es la embarazada que no está inmunizada, que estuvo en contacto con una persona que está infectada y además presenta fiebre y un exantema. En este caso, el diagnóstico debe considerarse como una infección aguda y debe buscarse la IgM específica para rubéola. Este estudio solo puede solicitarse luego del 5º día de inicio del exantema. Y si queremos estudiar el síndrome de rubéola congénita en el recién nacido, podemos solicitar IgM rubéola o IgG rubéola en un estudio seriado, que vamos a observar que esta inmunoglobulina G va a ir disminuyendo con el tiempo, porque solamente fue vía transplacentaria que pasó la IgG, o podemos buscar el genoma viral en faringe y en orina. El Ministerio de Salud ha preparado un algoritmo para el diagnóstico de rubéola y sarampión. Este algoritmo es similar para ambas enfermedades febriles exantemáticas. Supongamos que vamos a buscar alguna de las dos enfermedades exantemáticas. Primero solicitamos una IgM específica que puede dar negativa o positiva o indeterminada. Si la IgM es negativa, lo primero que se consulta es si la muestra fue recolectada en un periodo mayor a 5 días de inicio del exantema, para lo cual en este caso se descarta rubéola y sarampión, o que la muestra haya dado negativa, pero el periodo de recolección del suero fue menor a 5 días. En este caso, se considera un caso sospechoso no conclusivo y se sugiere recolectar una segunda muestra de sangre para la cual se espera más de 5 días de inicio del exantema. Aquí se repite la IgM y si da negativa el caso está descartado y si es positiva esta muestra se incluye en la segunda rama del algoritmo. Se habla de IgMs positivas. En caso de que la IgM para rubéola o para sarampión haya sido positiva, estamos del lado derecho del gráfico y se considera un caso probable para estas dos enfermedades exantemáticas. Se vuelve a repetir la IgM y si esta IgM es negativa, se considera un caso descartado, pero si es positiva, la muestra debe confirmarse por métodos moleculares. En este caso, se puede utilizar orina o hisopado nasofaríngeo y se busca el genoma por PCR. Si el genoma es positivo, se considera un caso confirmado, mientras que si el genoma da negativo, se sugiere repetir el estudio luego de 2 semanas de la infección. Con respecto a la epidemiología de rubéola, el reservorio es humano, la distribución es cosmopolita, es decir, se encuentra en todo el mundo, y tiene un predominio de fines de invierno y primavera. El virus se transmite por gotas
o por contacto directo con las secreciones respiratorias de una persona infectada o, por supuesto, por la vía transplacentaria. El periodo de transmisibilidad viral, es decir, es el periodo en donde el paciente puede transmitir la infección a otra persona, comienza con 7 a 10 días antes del exantema a 15 días después del exantema, siendo el periodo de mayor infectividad 5 días antes y 6 días después del inicio del exantema. El Ministerio de Salud de la Argentina indica cómo se debe proceder ante un caso sospechoso de rubiola. Primero, informar inmediatamente a la autoridad sanitaria sin esperar resultados de laboratorio o estudios clínicos. Notificar dentro de las 24 horas al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Complementar el estudio con una ficha de investigación epidemiológica para enfermedades febriles exantemáticas y recolectar las muestras para diagnóstico. Estas muestras serán muestra de sangre para la búsqueda de anticuerpos y muestras para detectar el virus. Puede ser orina hasta 2 semanas después de la aparición del exantema, o hisopado nasofaríngeo hasta 7 días posteriores. Todas las muestras se estudiarán para sarampión y para rubiola. El paciente debe proceder a hacer un aislamiento. Debe estar en aislamiento restringido hasta 7 días siguientes al inicio del exantema. Debe evitar la circulación en transporte público, lugares cerrados y dentro de las instituciones. Además, en caso de que el paciente sea internado, se debe proceder al aislamiento respiratorio. Con respecto a la vacunación para rubiola, en el calendario de vacunación existe la vacuna antirrubiólica. La composición es de virus vivos atenuados. Esta vacuna forma parte de la triple viral, rubiola, sarampión, parotiditis, y de la doble viral, rubiola, sarampión. Se recomienda para el equipo de salud verificar y completar esquema de vacunación de acuerdo a la edad. Para niños de 12 meses a 4 años deben tener una dosis de vacuna triple viral. Los mayores de 5 años deben tener 2 dosis de vacuna doble o triple después del primer año de vida. La población nacida antes de 1965 no necesita vacunarse porque se consideran inmunes. Como resumen, hay que hacer la vacunación de las niñas en edad pregestacional. Hay que hacer el control serológico, la búsqueda de IgG rubiola a las embarazadas, para detectar la presencia de anticuerpos que dan inmunidad. Si se vacuna una mujer, no puede embarazarse por 3 meses porque es una vacuna a virus vivos. Es una de las contraindicaciones de esta vacuna. Y, por supuesto, se debe cumplir con el calendario de vacunación para evitar la circulación del virus. Por último, para finalizar el tema, les dejo una lista de referencias para ampliar la información sobre virus rubiola. Muchas gracias por su atención.